cuando usted tenía la edad aproximada de 10 a 11 años, había muchos árboles donde usted se ubicaba. Sí, sí, te comento que en mi época de esa edad los pueblos básicamente eran rurales. Teníamos tanto en las calles, en los campos, en las casas, en las viviendas, siempre se rodeó de árboles. Este, el pueblo donde yo nací se llama Chiconguat y es un pueblo, últimamente por un sismo se cerraron unos manantiales, pero era un pueblo súper abundante de agua. Entonces crecimos en la niñez y en la juventud con árboles abundantes de todas las especies, sobre todo mucho árbol que crecía a orilla de los arroyos. Este, Igual en esa época, toda esa experiencia nos tocó porque íbamos a recoger leña a los campos precisamente, a cortar la leña seca o las ramas secas, pero sí, te comento que ese pueblo estuvo casi bendecido por el agua y árboles de todo tipo. De hecho, también había mucho vivero que aprovechaban las aguas. Aparte, todavía en esa época, en la primaria en la que estudié, todavía tiene el rubro de rural y teníamos la oportunidad que no recuerdo cada qué tiempo, si era cada mes, nos llevaban una parcela que correspondía a la primaria y sí, todo el grupo o toda la escuela nos llevaban a la parcela y sí, a convivir con la naturaleza y a visitar cultivos. Entonces sí había árboles en abundancia incluso árboles frutales que había en los campos y teníamos la oportunidad de comer y convivir con ellos. Las casas que hay ahora son las mismas que habría antes. De las casas sí ya cambiaron. En ese tiempo la casa tradicional, específicamente del pueblo donde yo crecí, eran de paredes de adobe, de una caída de agua, de una sola caída, pero eran de techos de teja. Las ventanas eran de madera, puertas de madera, pero eran maderas gruesas. Todavía eran las puertas, en lugar de candado, le poníamos al reverso un palo que servía como una madera que servía como candado. Entonces ahí cerraba incluso también las ventanas de una madera gruesa. Eran techos altos en general, el adobe, la teja y techos altos. Incluso otra característica que tenían las casas de ese tiempo es que todas tenían un corredor, su patio y obviamente los árboles. Los árboles siempre estuvieron ahí con nosotros. Entonces era algo en su mayor parte, bueno, afortunado, ¿no? Por la vegetación y los cultivos que teníamos en ese tiempo. Pero de las casas en especial eran eso. Raras eran las casas, quizá por la clase social económica, de algunas casas con paredes de tabique y losa de concreto. Eran raras en ese tiempo, pero en especial
esas casas de concreto eran de personas con posibilidades económicas un poco más, eh, más desahogadas, ¿no? Pero la casa típica era esa, paredes de adobe, teja, techo alto, corredor. eh, en general, la mayor parte de las casas del pueblo. Pero no sé si les sirve el dato que estoy hablando, a los 10 años eran los años mm, de la década de los 70, de 1970. Todavía incluso la delimitación de las casas o de los terrenos de las casas todavía no eran bardas, se les llamaba, en aquel tiempo utilizábamos la palabra tecorral, que era un conjunto de piedras que delimitaban los terrenos de las personas. Eso era otra característica. Todo era, todavía las calles eran de terracería, y la actividad fuerte era el campo. Bueno, también pregunta que si había algún río cercano, pero ya nos comentó como que estaba muy enriquecido por manantiales, ¿no? Sí, propiamente río no es. Estuvimos rodeados de manantiales y de manantiales muy abundantes que se dispersaban en toda la población. De hecho, te quería comentar, te comenté que el pueblo se llama Chiconcuat, Chiconcuat con C al último, porque hay otro Chiconcuat, Chiconcuat en el Estado de México. Allá es Chinconcuat en el Estado de México, y aquí Morelos es un poblado de Xochitepec que se llama Chiconcuat. Te refería al nombre del pueblo porque en náhuatl se divide en dos palabras, que está dividido en chicome, que significa el número 7 en náhuatl, y en coatl, que es culebra, ¿no? En náhuatl. Entonces, el significado completo de Chiconcuat eran las 7 culebras de agua. Y curiosamente coincidía con manantiales que había en terrenos y en fincas grandes, y agua súper clara, limpia. Ahí aprendimos a nadar en esos arroyos. Y bueno, el campo, ¿no? Sobre todo los campesinos se beneficiaban de esos arroyos. Les comparto el dato porque esos manantiales, de hecho también hay un balneario que se alimentaba de un manantial muy abundante, pero con el temblor parece que del 85, se cerraron mantos, entre ellos varios mantos o manantiales del pueblo. Ajá, no sé qué otro dato te podría poner. ¿Usted a qué cree que se deban estas causas de este cambio, pues, de cómo era antes y cómo es ahora? ¿Cuáles creen que sean las causas? Bueno, te comentaba de eso, se notó ahorita que se cerraron los manantiales. Varios viveros cerraron, eran viveros grandes, sí se alimentaban de los manantiales precisamente, y se cerraron. Otra observación que he apreciado, crecieron muchos árboles grandes que le llamamos amates a orilla de los arroyos, y incluso no exactamente al pie del arroyo, sino también a metros, ¿no? A metros de los manantiales. Lo que he observado en los últimos años es que se secaron. Amates grandes, gigantes, frondosos, se secaron. Entonces esta limitación de agua les afectó a los árboles, pero ya antes de que sucediera el sismo del 85,
ya los campesinos habían previsto que el agua no se fugara ni se consumiera en el transcurso de su camino. Ellos pusieron, a los arroyos les pusieron concreto para que el agua se aprovechara y llegara directamente a sus tierras. Pero ya con el temblor cerraron, varios manantiales, quedaron sin agua. Parece que se afectó a cultivos de campesinos. Y bueno, fue un fenómeno natural. Aquí no fue por contaminación, fue un fenómeno natural que afectó en la ocupación de campesinos, lo que es la flora. Quizá la fauna pudo haber emigrado, ahorita que me comentas, de lugares de abundante agua. Me imagino que se movieron a otros territorios o regiones donde el agua también está permanente. Pero la característica era que aparte de abundante agua, no se desembocaba el municipio cercano, que es Zapata, desembocaba hacia el sur, que caía en el pueblo. Entonces teníamos, en temporada de lluvia sufríamos más bien de desborde de arroyos y se inundaban en ese tiempo casas, calles, y era el único fenómeno que afectaba a las familias. Entre algunos de lo que recuerdo de ese tiempo. ¿Cree que hay más aves ahora que antes? ¿Y cómo eran antes las aves? ¿Cambiaron de lado? De aves, quizá, sí, había abundantes aves en ese tiempo. Quizá el cierre de los mantos acuíferos sí provocó también un cambio quizá de escasa cantidad de aves por el mismo fenómeno de buscar agua. No se ha notado eso, que sí hay menor cantidad de aves, pero la causa principal es esa búsqueda de agua para consumirlo. Y incluso en aquellos tiempos se permitía un poco la caza de aves, pero ya últimamente con las leyes, antes de que se decretaran leyes de protección a los animales, ya se había escaseado la presencia de aves y de fauna incluso. Bueno, de más fauna que también solía estar en el territorio del poblado. Sí, ¿qué sería? El poniente de Chiconcuat sí pasa un río, pero no le puse atención porque sí estábamos retirados a kilómetros de ahí. No sé qué haya pasado con ese río, simplemente sé que estaba distante a aproximadamente como unos 3 kilómetros, pero no, esa experiencia no la fui revisando, me quedé más con la vivencia de la localidad donde yo crecí. Eso sería todo, profesor. Bueno, Sí, muchas espero gracias. haberte apoyado. Sí, al contrario.